Buenas tardes, mi nombre es Manuel Cuicas, estudiante en tercer año sección F de la modalidad virtual, y hoy en conjunto con Lely Urbina vamos a hablar sobre el daño en el derecho civil. Ahora bien, ¿qué es el daño? El daño implica una lesión o menoscabo en la esfera jurídica de la persona, ya sea en su patrimonio o a sus derechos extrapatrimoniales. Ahora bien, el daño es causado por un acto ilícito o por el incumplimiento de una obligación legal o contractual. El daño es un elemento fundamental y se refiere también a la afectación o pérdida sufrida del patrimonio, de un bien o simplemente de los derechos extrapatrimoniales de las personas, generalmente como consecuencia de un hecho ilícito o simplemente del incumplimiento contractual. Ahora bien, el daño se diferencia mucho del perjuicio. ¿Por qué? Porque este se refiere a la privación de una ganancia esperada o a la obtención de un beneficio previsto, que puede ser de manera material, como es lo económico, afectando el patrimonio, o de manera moral, como puede ser la afectación de los derechos patrimoniales. ¿Cómo lo establecen sus tipos? Tenemos dos tipos de daño. Tenemos el daño material y el daño moral. Bueno, el daño material se refiere a la pérdida o deterioramiento económico que sufre una persona como consecuencia de la afectación de sus bienes o la pérdida de ganancias. Con un ejemplo claro de ello podría ser el hecho de que un conductor causa un accidente automovilístico, generando así daños materiales al vehículo de otra persona. Y tenemos por último el daño moral. ¿Qué es este daño moral? El daño moral se refiere a la afectación de los derechos extrapatrimoniales de una persona. Es decir, que puede ser la salud, puede ser la integridad o simplemente la reputación, entre otras cosas. Un ejemplo muy claro de ello es un daño reputacional causado por una publicación falsa o difamatoria. Esto ha sido toda mi intervención. Los dejo con mi compañera Lely Urbina. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lely Urbina, voy a continuar con la exposición de mi compañero Manuel Cuicas. Voy a conversarles en esta oportunidad sobre los elementos de la responsabilidad civil y también voy a conversarles sobre la reparación de los daños. Voy a continuar con el tema. Con respecto a los elementos de la responsabilidad civil, primero debo decir que la responsabilidad civil es la obligación que tienen las personas de reparar un daño causado, bien sea que lo haya hecho con culpa o sin culpa, siempre y cuando un, un, se haga un hecho, sea originado por un hecho ilícito. Esos elementos del cual les hablo tienen que ver con el hecho ilícito como tal, con el daño, con la relación de causalidad y la culpa o dolo. Cuando estamos en presencia entonces del hecho ilícito, quiere decir que para que como elemento debe existir una transgresión de la ley o de un hecho contractual como elemento. Con respecto al daño, entonces les digo que debe haber esa acción ilícita, debe haber causado, debe haber causado un daño a una persona, bien sea bien sea que sea un daño moral, que sea un daño de su patrimonio, inclusive que sea un daño a la persona. Con respecto a la causalidad, no puede existir entonces un daño, no se puede decir que existe un daño si no hay dos elementos fundamentales, que serían la persona que está dañada y el simple hecho de querer causar un daño o haber originado un daño y que este daño sea ilícito. También tenemos entonces la culpa. Otro elemento para que pueda haber daño es que sea con culpa o, o que sea un hecho doloso. Estamos en presencia entonces, cuando hablamos de culpa, es que la persona a lo mejor causó el daño sin
querer hacerlo, ya sea por negligencia o desconocimiento. Y cuando estamos en presencia entonces de un daño causado por dolo, es que la persona tenía la intención de causar daño. Entonces en ese momento deben concurrir esos 4 elementos para que pueda existir la responsabilidad civil, la obligación de tener que compensar de alguna manera los daños causados, que por lo general la compensación es de carácter económico. Bueno, continuamos con la exposición y voy a exponerles sobre la reparación del daño. Es la obligación que tienen las personas de compensar el daño causado, ya sea mediante un pago de dinero o que se llama indemnización, para restituir, vamos a llamarlo así, de esa manera, la cosa a su estado original, antes de que se causara el daño. Entonces, eso significa la reparación, es una obligación. Una vez demostrado y que se cumplieron los elementos que conversamos anteriormente, que se han hecho ilícitos, que se haya causado un daño, que la causalidad se haya comprobado que el daño existió, entonces se debe reparar, porque la ley así lo obliga y lo establece de esa manera. Los artículos del Código Civil que están relacionados con el tema del daño es el artículo 1185, que dice que establece que quien con intención o negligencia causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Quiere decir que es un asunto legal que debe ser observado de manera legal. La persona que cometa un hecho ilícito, que bien sea por negligencia o por omisión o por desconocimiento o simplemente que lo haya hecho de manera dolosa, tiene que reparar los daños causados. Y está en el artículo 1191 que dice: establece la responsabilidad de los dueños o jefes por los daños causados por sus dependientes. Quiere decir que no basta si, por ejemplo, se trata de una empresa y tiene a su cargo personas, a lo mejor algún trabajador causó un daño, pero no por eso se va a eximir la empresa de que pueda tener cumplir con sus obligaciones frente a terceros en caso de que se cometa un daño. O sea, no significa, dice, bueno, mira, eso lo hizo solito tal empresa, no, sencillamente la empresa también tiene la obligación, o sea, es responsable, es corresponsable con los daños causados los daños que se originen en esa empresa o que lo hagan sus dependientes. Eso es toda mi exposición por hoy. Muchas gracias.